Dicen por ahí que a pasaje largo, sermón largo, y el día de hoy quiero predicarles de 42 versículos. Es uno de mis récords de pasajes, pero no quisiera, hermanos, que iniciáramos primero sin oración, para que el Espíritu Santo nos guíe en esta meditación, y también, hermanos, orando por aquellos de entre nosotros que son los primeros en salir a prepararse para cumplir el llamado de Dios a sus vidas. Bueno, una en particular, y alguien más lo va a hacer entre nosotros. Quisiera pedirles a Sabi y a mi hermano Jacob si se pueden poner de pie y pasar aquí al frente. Quisiera que todos juntos, hermanos, oráramos por ellos y por su preparación. Si no estoy mal, Jacob, inicias clases el 4, ¿verdad? El próximo martes. Y bueno, nuestra hermana Sabi sale para el seminario de Oaxaca, en el seminario Lacey. Jacob está inscrito ya en el seminario de Lomas Verdes. ¿Se quedan aquí? Nuestros hermanos se dirigen a un ritmo de vida que les va a exigir nuevos niveles de profundidad en su relación con el Señor, nuevos compromisos, nuevas relaciones. Van a enfrentar quizás pruebas de expectativas, de juicios, van a tener carga de trabajo, pero hay algo que a mí me ha sostenido, hermanos, a lo largo de mi ministerio, y es la letra del siguiente canto. Servir a Jesús, servirle con fe. ¿Qué paga tan rica tendré? No importa que sufra, sufrió Él por mí. Sirviendo a Jesús, soy feliz. Así que, hermanos, lo que les deseamos es que sean felices sirviendo al Señor, ya sea entre nosotros o donde el Señor les mande. Hermanos, oren conmigo. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo tú concedes tu bendición a esta iglesia y nos das el gozo de ver a nuestros hermanos listos para iniciar su preparación ministerial. Gracias por la vida de nuestra hermana Sabi, por la vida de nuestro hermano Jacob, porque tú les has guiado, Señor, a este momento, y hoy juntos los ponemos ante ti en tus manos para que tú les sostengas, les fortalezcas, les des la sabiduría, Señor, que tú prometes a todo aquel que la pide a ti. Bendíceles, Señor, y dales gracia ante los directivos del seminario, ante sus maestros, ante sus compañeros. Dales ministerios prósperos y fructíferos. Permite, Señor, que tu nombre sea exaltado en sus vidas y que tu reino se extienda a través de su ministerio. Úsales con poder, Señor, y úsales incluso más de lo que nos has usado a nosotros. Gracias porque nos permites presenciar este momento. Danos la sabiduría para hacernos siempre presentes a lo largo de su preparación ministerial, para suplir sus necesidades, para animarles y para darles consolación. Gracias por nuestros hermanos, Señor. Protégeles, bendíceles, fortaléceles y prospérales para tu gloria. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, no quería iniciar este sermón sin tener un momento así con nuestros hermanos. Les quiero presentar uno de mis meditaciones devocionales. Es un sermón muy devocional el que quiero presentarles el día de hoy. Y surge por una pregunta que me estaba haciendo mi próximamente suegra. Estábamos platicando de algunas características de la Biblia y en eso, en la conversación, dimos con la palabra tipología. Es un término extraño, pero es una de las características de la literatura bíblica. Luego les explico en qué consiste. Y luego resulta que en una ida al cine, de pronto yo traía el pensamiento y me hace clic una historia que podía tomar para el sermón de hoy. Así que, hermanos, tipología es un patrón que se presenta en el Antiguo Testamento que representa de alguna manera la obra, la predicación o cierto aspecto de la vida de Cristo o de la iglesia. Lo encontramos prefigurado en el Antiguo Testamento, lo encontramos cumplido en el Nuevo Testamento. Y yo sé que algunos podrán diferir con esta interpretación, pero cuando uno habla de los nombres de Dios, en particular del nombre El Roí, el Dios que me ve, Be'er Lahai Roí, uno va directamente a la historia del Antiguo Testamento, donde encontramos una de las expresiones más conmovedoras del carácter de Dios, hermanos. Se nos presenta aquí la historia de una mujer marginada, extranjera y desechada que se llamaba Agar. Y justo en el momento en que ella pensaba que a nadie más podía importarle ni sus circunstancias, ni su dolor o su propósito,
Dios se le manifestó y ella, después de ese encuentro, lo llamó: tú eres el Dios que me ve. Y mis hermanos, siglos más tarde, los evangelios nos revelan que ese Dios que mira al afligido y al necesitado no cambió al encarnarse en Cristo. Nos adentramos en Juan capítulo 4, donde vemos un paralelo neotestamentario que para mí es extraordinario con esta historia, hermanos. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Porque créanme que no hay otro punto en la Biblia donde el ángel de Jehová, o Dios mismo, se presente ante una mujer y hable directamente con ella en un desierto, más que con la mujer samaritana, hermanos. Así que en un mundo donde tantas personas caminan sintiéndose invisibles, sintiéndose incomprendidas, sintiéndose atrapadas, quizás sin dirección en su momento, o con juicios de su pasado, de su presente, de lo incierto que pueda ser su futuro, mis hermanos, esa historia nos enseña que nuestro Dios no es distante ni es indiferente. Yo les aseguro, hermanos, que el Señor Jesús no pasó por Samaria por una casualidad geográfica, porque le era simplemente conveniente. Él pasó por ahí porque tenía una cita con alguien que necesitaba ser vista, y no para ser condenada, sino restaurada. Y no solo para ser restaurada, sino también guiada por un nuevo propósito de vida, guiada a servir al reino del Salvador, para llevar ese mensaje de arrepentimiento a todas las naciones. Y aquí, mis hermanos, estamos hablando del grupo étnico de los samaritanos. Entonces, a través de esta hermosa narración, hermanos, la Escritura nos va a mostrar 5 grandes realidades de lo que significa encontrarnos con el Roí, el Dios que me ve. Y ese es el tema para esta predicación, el Dios que me ve. Vaya conmigo al capítulo 4 del Evangelio de Juan y vamos a estar considerando, hermanos, los versículos del 1 al 42. No los vamos a leer todos ahorita de golpe, si no se nos va a ir un tiempo considerable. Quisiera que nos centráramos, hermanos, de los versículos 1 al 6 y también quisiera pedirle a mi hermano David si nos puede leer esta primera sección del pasaje. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos de Juan, aunque no era Jesús mismo que los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Gracias, hermano. Síganme por favor en la lectura, hermanos, de los versículos 7 y 8. Nos dice la palabra de Dios: poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Mis hermanos, la primera gran verdad de este encuentro que todos conocemos es que el Dios que me ve me guarda un lugar entre sus propósitos. Yo creo que a muchos nos suena por ahí un canto que se hizo muy famoso en la primera década de los 2000, que lo canta Marcela Gándara. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. No sé si ese canto estará basado en este encuentro en particular, pero hermano, el hecho es que nuestro Dios, entre todas sus obras de la creación, entre todo el poder que Él despliega al sostenerla, al permitirnos escuchar estos truenos, al permitirnos ver la luz de un nuevo día, entre todo, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un lugar para mí dentro de sus propósitos. Y hermanos, eso me asombra, porque según este pasaje, ese propósito se manifiesta justo cuando la obra de Dios está dando frutos en otras partes. No sé si alguna vez ha tenido esta sensación, pero en lo particular es una de las cosas, creo que más tristes que he podido escuchar de alguna persona. El hecho de pensar que Dios está tan ocupado haciendo otras cosas en otras partes del mundo que mejor no oro ni le pido nada para no causarle molestias, para no darle más trabajo. Pues hermanos,
la obra de Dios estaba dando frutos. Vean los versículos 1 al 3, porque la obra de Dios estaba dando frutos entre sus opositores, los fariseos. Si ustedes recuerdan, hermanos, fueron los fariseos quienes se acercaron a Juan el Bautista en un primer momento y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Por qué? Porque toda la gente de Judea, de Jerusalén, incluso gente de fuera del país, estaba viniendo a Juan el Bautista para ser bautizada. Por lo tanto, al ver este movimiento de tan amplio alcance, los fariseos envían a delegados que le preguntan quién es. Y ahora, hermanos, encontramos que Jesús estaba haciendo y bautizando incluso más discípulos que Juan. Por lo tanto, el propósito de Jesús entre sus opositores se estaba cumpliendo. También, hermanos, la obra de Jesús estaba dando frutos con muchos seguidores. ¿Cuánta gente cree usted que bautizó Juan durante su ministerio? Ahora imagine a Jesús supervisando a los apóstoles y ellos bautizando más discípulos que Juan. Yo creo que había mucho trabajo que hacer, porque si algo destaca, hermanos, en las nociones que nos dan en evangelismo, es que el evangelismo siempre es el primer paso para un nuevo creyente. Tu responsabilidad es sostenerlo a lo largo del camino. Tu responsabilidad es discipularlo. Así que imagínense la responsabilidad de discipular a más gente de la que se había acercado a Juan en su momento. Ahora, si vemos a los apóstoles, también ahí había fruto de la obra de Cristo. Ellos estaban a final de cuentas participando del ministerio profético que en su momento tuvo Juan el Bautista y a la vez iban a transicionar al ministerio apostólico que ellos más adelante iban a tener. Todo a la vista del Señor Jesús. Y todavía más, hermanos, otro fruto. Jesús toma la decisión de que aquí ya hay éxito, entonces es necesario ir a un nuevo lugar. Yo creo que el itinerario estaba pesado, no sé usted. Y sin embargo, encontramos en el versículo 4, en el camino tenía que pasar por Samaria. Y hermanos, yo creo que el Señor me guarda un lugar entre sus propósitos porque el momento en el que me encontró es mi mayor testimonio a su favor. El Señor Jesús pasó a donde yo estaba, llegó justo a donde yo estaría y llegó precisamente cuando nadie más tendría mi atención. Porque no solo Jesús se dirigió a Samaria por conveniencia, hermanos, lo usual en ese momento, porque aquí estamos hablando también parte de racismo, era que los judíos en ese momento rodearan la región de Samaria, sea por el interior del continente o bien por la costa del mar Mediterráneo, pero no querían que en su viaje a Jerusalén algo, ya sea su trato con los samaritanos, con lo que hacían o con su territorio, los pusieron en un estado de impureza para no poder participar de las fiestas del templo. Sin embargo, hermanos, Jesús pasó por ahí no porque era conveniente, porque era necesario, porque iba a encontrarse con esta mujer. Y no solo pasó de X por cualquier lado de Samaria, llegó a cierto pueblo donde estaba esta mujer. Ahora, hermanos, pensemos bien en este personaje, porque nosotros creo que podemos entender más o menos la carga que estaba sobre esta mujer. Vivía en un pueblo que ya de por sí era marginado por los judíos, que vivía en conflicto con ellos. Era mujer, lo cual la ponía en una situación social de mucha desventaja. Aparte, era samaritana. Aparte, tenía fama. Mis hermanos, estamos hablando de un desierto. Salir a mediodía a cargar agua con un jarrón de barro que fácilmente podría superar los 30 kilos de peso que tenías que llevar a pleno sol en el hombro o en la cadera. Ustedes han intentado eso antes, hermanos. Imagínense cargando un garrafón todo el camino hasta el pozo y luego de regreso. ¿Por qué a mediodía y no en la tarde o no en la mañana? Hermanos, uno podría suponer muchas cosas, pero el Señor Jesús llegó justo al pozo y llegó justo a tiempo. Imagínense si esta mujer hubiera llegado
cuando todos los discípulos de Jesús estaban ahí. Una mujer contra 13 hombres. Imagínense si estaban aquellos que estaban hablando de ella en la ciudad. Sin embargo, ella elige una hora donde sabe que no encontrará esos obstáculos y Jesús se presenta a ella justo en esa hora. Así que, hermanos, así les presento esta primera gran verdad. Dios le guardó un lugar entre sus propósitos. Por eso hoy usted está aquí. Aunque su palabra y sus obras estaban dando frutos en muchos lados, el testimonio que usted tiene de cómo Dios se encontró con usted es su principal ancla para entender que Dios tiene un plan con usted. En segundo lugar, hermanos, en esta historia, el Dios que me ve me muestra la profundidad de su misericordia. Y aquí vamos a ir, hermanos, a una sección bastante larga del pasaje, que son los versículos del 9 al 26. Quisiera que me siguieran en la lectura de esta porción. A partir del versículo 9, la palabra de Dios nos dice: la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quién estás hablando, tú me pedirías a mí, y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerque el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca a personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Mis hermanos, en esta sección, el atributo de Dios que más resaltó cuando estaba meditando esta sección es la misericordia de Dios. Una palabra de origen muy interesante, compuesta, que viene de míseros, del latín triste, y cardia, corazón. Una persona misericordiosa es aquella cuyo corazón se entristece ante la circunstancia o ante el estado o necesidad de alguien más, al grado de que es capaz de suplir esa necesidad. Y mis hermanos, si ustedes se ponen en el lugar de la mujer samaritana, van a ver la profundidad de la misericordia de Dios hacia nuestra condición como persona y también como objeto de las consecuencias sociales y espirituales. Porque de nuevo, Cristo se estaba apiadando de una mujer indefensa que era juzgada, que tenía fama, que era de un pueblo que era rechazado por ser lo que era, que provenía de un culto completamente desviado.
de lo que la palabra de Dios enseñaba. Jesucristo mismo lo dice, y con todo, el Señor Jesús le mostró misericordia. Mis hermanos, ¿cuántos de estos factores en algún momento nos han impedido ser misericordiosos con alguien? Porque ahí es donde está el desafío. Cuando yo me pongo en el lugar de la samaritana, por supuesto que puedo decir, Dios fue misericordioso conmigo, pero ¿sabe algo? Dios nos manda ser misericordiosos como Él. ¿Cuántas veces el sexo, el género, el contexto, la religión, la historia, cualquier factor en una persona le ha impedido mostrarle misericordia? Porque, hermanos, cuando hablamos de condiciones, nada nos hace diferentes los unos de los otros ante Dios. Todos igualmente estábamos separados de su presencia y de su gloria. Por todos igualmente dio su vida el Señor Jesucristo. Para todos tuvo la gracia de darnos la bienvenida en su reino. Ese es el desafío cuando hablamos de la misericordia de Dios. Ahora, otro factor que veo aquí en donde Dios muestra misericordia a esta mujer es en su ignorancia. Observen cómo en la mentalidad de esta mujer todo como que es muy literal y de repente empieza a agarrar más o menos el punto de lo que Jesús le está diciendo. Primero, para esta mujer Jesús necesita cosas físicas para resolver su necesidad. ¿Dónde tienes la soga? ¿Dónde tienes la cubeta para sacar el agua de un pozo que ya de por sí es profundo? Mis hermanos, ¿Jesús necesitaba eso? Si usted recuerda la tentación, que tuvo que ver con otra cosa, por cierto, no con la bebida, sino con el alimento, ¿qué pasó ahí? Satanás le dice a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan y listo, dejas de tener hambre. Mis hermanos, esta mujer desconocía por completo el poder de Dios. Desconocía que en esta persona que tenía enfrente, ella podía tener el agua viva. Desconocía también su autoridad, porque ¿con quién compara a Jesús de la historia bíblica? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos heredó este pozo y de él tomaron sus hijos, sus ganados, todas sus pertenencias? ¿Me puedes ofrecer algo mejor? Hermanos, Jesús dijo en otra ocasión, alguien mayor que Salomón está aquí. Alguien mayor que el templo está aquí. Pero ¿cuál era la cuestión aquí? Que esta mujer lo ignoraba. También, hermanos, esta mujer ignoraba la suficiencia de Dios. ¿Dónde puedo adorar tranquilamente? Ustedes dicen que es allá en Jerusalén, nosotros que es aquí. Y la respuesta de Jesús es, no importa si aquí o allá, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hermanos, ignorábamos por completo el poder, la autoridad y la suficiencia de Dios antes de conocerle. Y Él tuvo misericordia de nosotros. Ese es otro componente importante, hermanos, cuando nosotros hablamos de mostrar a Jesús a los demás. Mostrar misericordia, incluso cuando desconocen al Dios que nosotros adoramos. Y de hecho es lo natural, hermanos. En el evangelismo se los presentamos. Nunca esto debe ser un pero para que nosotros nos limitemos a hablar de nuestro Salvador. Otro punto importante, hermanos, donde veo la misericordia de Dios hacia esta mujer, hacia su pecado. Porque evidentemente cuando esta mujer capta el mensaje de Jesús y le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir aquí otra vez y que no vuelva a tener sed. ¿Cuál es el primer asunto que el Señor Jesús pone frente a ella? Ve y trae a tu marido. Mis hermanos, el Evangelio nos pone directamente a confrontarnos con nuestro pecado, pero también nos muestra cómo nos vemos ante los ojos de Jesús. Y ahí, hermanos, es donde nace la humildad cristiana. No en centrarme cómo me están percibiendo los hermanos a mi alrededor, en mi rol como pastor, como líder de alabanza, como coordinador de una actividad, como quien maneja las finanzas. La humildad en el corazón, hermanos, nace cuando yo me pregunto cómo me veo a los ojos de Cristo.
¿Y cómo se veía esta mujer a los ojos de Cristo? Es cierto, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo se ve su vida a los ojos de Cristo? Cuando volvemos a ese punto, cuando Dios nos rescató, ahí, hermanos, es donde entendemos que nuestra propia historia no estaba oculta a los ojos del Señor y Él tuvo misericordia de nosotros. Solo haga un ejercicio muy simple. Repase rápido lo que ha sido su vida, sus desaciertos, sus pecados, sus malas actitudes, las consecuencias que vivió por malas decisiones. El daño quizás que aún carga por eso, y sabe algo, Dios tuvo misericordia de usted. Él nos llama a tener esa misma misericordia que Él nos dio. Y finalmente, hermanos, Dios muestra misericordia hacia la mayor necesidad que esta mujer puede tener, y es una necesidad de orden espiritual. A veces, hermanos, nos cuesta bajar la ventana del carro y quizás darle una moneda o una ayuda a alguien, no tanto porque no podamos dársela. A veces está más esta idea en la mente de se la va a gastar en tomar, es que no va a buscar trabajo, es que se lo va a usar en cualquier otra cosa. Hermanos, Dios nos manda solventar la necesidad de aquellos a quienes podemos ayudar y no juzgarlos. Y esta mujer necesitaba un profeta. Ahora, muchos aquí, cuando esta mujer dice, me parece que tú eres profeta, parece que han interpretado que esta mujer se estaba quedando corta. Pero hermanos, ¿Jesús era profeta? Por oficio mesiánico, Jesús era profeta. Él en ese momento le estaba declarando la palabra de Dios. O dígame si usted reconoce en el registro bíblico algún otro profeta que viniera de la región de Samaria o que hubiera llegado a Samaria. ¿Quién podía en ese momento poner ante esta mujer la misma palabra de Dios, sino un profeta? Y Dios tuvo misericordia al presentarle un profeta. Esta mujer tenía necesidad de certeza. ¿Somos nosotros los samaritanos quienes estamos adorando a Dios correctamente? ¿Son ustedes los judíos? Y esta mujer también tenía necesidad de un Salvador. Porque esa era la necesidad básica que esta mujer había entendido. No tanto la razón por la cual ella iba a buscar el agua. Ella ahora quería tener una relación con Dios que fuera cierta, que fuera inamovible, que se basara en la verdad. Y aquí Jesús le dice claramente, en espíritu y en verdad, viene la hora en que ni en este monte ni en aquel. Por supuesto, esta mujer sí tenía cierto conocimiento de quién era el Mesías, porque ella misma se lo dice. Pero yo creo que no se esperaba la respuesta de Jesús a esa cuestión. Creo que cuando venga el Mesías nos declarará todas las cosas. Y a mí me encanta, hermanos, cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Porque sin rodeo ni nada, se nos dice, yo soy el Mesías. Y ahí, hermanos, es cuando entendemos la misericordia que nos llega en el Evangelio. Porque en el Evangelio la única conclusión con la que uno puede dar es Jesús es el Mesías. Jesús es mi Salvador. Jesús es el agua viva. Jesús es quien satisface mi necesidad. Mis hermanos, cuando olvidamos la misericordia de Dios, es porque olvidamos nuestras necesidades. Cuando vemos de dónde Él nos sacó, entonces empezamos a ver a los demás con otros ojos. Pero hermanos, el Dios que me ve, Dios me vio necesitado y me tuvo misericordia. Esa es la otra lección. La tercera lección que quiero compartirles, hermanos, este pasaje nos lleva a ver el poder del Evangelio, porque el Dios que me ve me da un tesoro que puedo compartir. Fíjese lo que dice los versículos 27 al 30. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella o por qué le hablas?
La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mis hermanos, en esta agua viva, Jesús le dio a esta mujer un tesoro que podía compartir, no solo que tenía que quedarse para ella, era algo que su corazón no era capaz de contener. Eso es el Evangelio, hermanos. El Evangelio no puede ser contenido en nuestras emociones, no puede ser contenido en nuestro propio razonamiento, no puede ser contenido solo en nuestra propia voluntad. El Evangelio es tan grande que tiene que salir de nosotros, porque esa es su propia naturaleza. Añádale a eso que estamos bajo un llamado a predicarlo. Por eso, hermanos, los cristianos creemos que el evangelismo es algo natural, porque ya de por sí tenemos la inclinación a compartirlo y todavía Dios nos manda a compartirlo. Sin embargo, hermanos, cuando vemos el caso de esta mujer, ella encuentra un tesoro que puede compartir junto a los siervos del Señor. Porque en ese momento, cuando la conversación cierra, de pronto llegan sus discípulos. Y mis hermanos, los apóstoles estaban en camino con Jesús a Galilea, donde iban a ver muchísimas señales, muchísimos milagros, muchísimas liberaciones, donde iban a escuchar muchísimos sermones de Jesús para con las multitudes. Y encontramos, hermanos, a esta mujer sirviendo en otra locación, sirviendo con su propio mensaje, sirviendo con su propia vida a la ciudad a la que ella pertenecía, pero sirviendo junto a los siervos del Señor. Porque tan así como ellos iban a predicar a Cristo, esta mujer también lo predicó. Ahora, eso no quitó que los discípulos reaccionaron de pronto a la fe de esta mujer. Les extrañó. La Reina Valera traduce maravilló. Imagínense hasta dónde estaban las cosas, hermanos. Pero no podemos quitar que otras personas reaccionen al hecho de nuestra fe o nuestro llamado. Mis hermanos que van al seminario, créanme que van a enfrentar juicios, van a enfrentar expectativas, van a enfrentar chismes, van a enfrentar cualquier clase de cosas que el enemigo va a usar para tratar de frenar su ministerio. Sin embargo, ¿quién aprobó a esta mujer? Cristo. ¿Qué fue lo que limitó cualquier comentario que pudieran decir los apóstoles hacia esta mujer? La aprobación de Cristo. Por eso, hermanos, por eso es que uno sirve junto a los siervos del Señor. Es de la iglesia la tarea apostólica de presentar el Evangelio. Seas de donde seas, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas vivido lo que hayas vivido, tengas la carga que tengas, Dios te apartó para presentar el Evangelio, para que ese tesoro que tú encontraste en el Evangelio llegue a otros. Y que lo haga, como les decía hace un momento, desde una nueva iniciativa. Mis hermanos, si ustedes ven a la palabra de Dios, cuando Jesús le dice a esta mujer, ve y vuelve a tu ciudad y predícales a todos. Jesús le pidió una cosa, ve y trae a tu marido. Lo único que Jesús le pidió. Pero ¿qué hizo esta mujer? Soltó el cántaro, lo dejó ahí, no le importó que 12 hombres de pronto vinieran a donde estaba Jesús y ella, y se encaminó directo a la ciudad. Aquel contexto, hermanos, en donde ella quería pasar desapercibida, de pronto corre directo hacia ella y le habla a las personas que más podrían haberla juzgado. Quienes tengan la Reina Valera encontrarán ahí un detalle interesante. Ella entra a la ciudad y les habló a los hombres. Bien, puede ser una forma general de referirse tanto a hombres como a mujeres. Pero a mí me llama la atención que una mujer que tiene historial con los hombres sea aquellos que son su primer campo misionero. ¿Y cuál fue el mensaje con el que ella los ganó para Cristo? Un hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Hermanos, si esta mujer tenía fama en la ciudad, yo no sé qué había en este mensaje de nuevo. Casi que alguien pudiera decirle, ¿sabes qué? Yo no conozco hombre que no pudiera decir lo que tú has hecho. Sin embargo, algo tuvo esta presentación particular del Evangelio que no solo llevó a un hombre a la presencia de Cristo,
Salieron los de la ciudad. Todo porque ella dijo, miren a un hombre que me ha dicho todo lo que hice en mi vida. ¿No será este el Cristo? Por lo tanto, hermanos, vea cómo se estructura el mensaje de esta mujer. Ella hace un llamado a ver por sí mismos. Ella hace un cuestionamiento ineludible. ¿No será este el Cristo? Y ella los reta a una experiencia personal. Salgan y vean. Así, hermanos, este relato nos enseña que el Dios que me ve me da un tesoro que puede ser también de quienes lo necesitan. En cuarto lugar, hermanos, el Dios que me ve me ayuda a entender el ministerio para el cual me apartó. Ahora, hermanos, el relato ya no se centra en la mujer, porque la mujer en ese momento va y comienza a hablar a toda la ciudad. Ahora se centra en Jesús y los discípulos. ¿Cuál era la razón por la cual Jesús había preferido quedarse en ese pozo y sus discípulos continuar el camino? Porque necesitaban encontrar alimento para el viaje. Entonces, se le acercan a Jesús ya con el alimento y le dicen, maestro, come. ¿Qué le responde Jesús, hermanos? Si nosotros leemos los versículos 31 al 38, de hecho, de nuevo quisiera que alguien nos apoyara en su lectura. Hermano Marcelino, ¿nos puede ayudar con esta sección del Evangelio? Juan 4, del 31 al 38. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Pero Jesús respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Y habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha? Siguiente. Saben el dicho, pero siembra, Dios cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora ustedes les toca levantar la cosecha. Gracias, hermanos. Ahora, presten mucha atención a la pregunta que les voy a hacer en este momento, hermanos. ¿Ya comieron? Porque ese fue uno de los títulos, creo que más extravagantes, si me permiten el término, que en algún momento yo le he puesto a una reflexión que di para la Nacional Juvenil, en un momento que me invitaron. Hermanos, ¿ya comieron? Porque los discípulos se acercan a Jesús y Él les dice, yo tengo una comida que vosotros ni siquiera saben. Y los discípulos se ponen a decir, ¿quién vino y le dio de comer? Mi alimento es que haga la obra de mi Padre. Mi hermano, mi hermana, ¿ya comió? Aquí, hermanos, la figura o la metáfora del hambre y la comida funciona para hacernos ver el ministerio para el cual Dios nos aparta como una necesidad vital. En palabras del apóstol Pablo, estoy bajo obligación. Ay de mí si no predico el Evangelio. Mis hermanos seminaristas, ¿qué tanto define su vida el llamado que Dios les ha hecho? Porque ustedes van a ser los de primera línea. Y hermanos que estamos aquí en la congregación, ¿qué tanta satisfacción trae a nuestra alma saber que personas cerca de nosotros están conociendo a nuestro Salvador? De nuevo la pregunta, ¿ya comió? Ahora, Jesús utiliza también otra imagen que refuerza el sentido de lo que está diciendo. Encontramos ahora como si estuviéramos mirando un sembradío. Todos aquí tenemos esa experiencia, ¿verdad? Han pasado incluso por sembradíos que están en diferentes etapas de crecimiento. Porque alguien que tenga un ojo bien entrenado sabe cuándo decir, ya es momento de la cosecha. O pasa más adelante y va a decir, a este campo le falta. O pasa a otro campo y va a decir, mira, este recién lo acaban de sembrar. O aquí recién están preparando la tierra.
¿Qué es lo que Jesús les dice? Ustedes dicen que faltan todavía 4 meses para la cosecha. Yo les digo, alcen sus ojos. La cosecha ya está lista. Mis hermanos, esto se refiere al tiempo escatológico en el cual nosotros tenemos la encomienda de predicar el Evangelio. Nuestro Salvador viene. Y en el momento, hermanos, en que lo veamos en las nubes del cielo, que nuestros hermanos resuciten conforme a la promesa, en ese momento terminará la labor evangelística de la iglesia. Yo les digo, alcen sus ojos y miren los campos. Ya están listos para la cosecha. Mi hermano, hoy es el tiempo. Mi hermana, hoy es el tiempo. Hoy justamente con los embajadores tratábamos el tema del evangelismo. Y hermanos, ellos enfrentan, yo creo que los mismos obstáculos que nosotros enfrentamos cuando evangelizamos. Es que si me topo con alguien de otra religión, es que si me dice que no, es que si me hace preguntas que no puedo responder, es que si yo me trabo y luego me equivoco. Mis hermanos, los campos ya están blancos. Si usted tiene dificultad en alguno de estos puntos, pídale al Señor que la desarrolle. Créeme que el Señor es generoso para hacerla. El Señor da palabra, el Señor da sabiduría. El Señor pone en el tiempo justo. Eso es lo que hace el Dios que me ve. Me hace ver mi alrededor como un campo listo para cosecharse, pero también como un esfuerzo conjunto. Porque en la iglesia, hermanos, no estamos para ser el llanero solitario. No estamos para tener mi propio ministerio y yo me voy y yo me arranco. Aquí se nos habla de 2 personas que intervienen. El que siembra como el que cosecha. Hermanos, ¿quién sembró? Primero que los apóstoles. Cristo. El mundo es la labor de Cristo. Nosotros somos llamados a cosechar lo que Él sembró. Por supuesto, en un sentido más amplio, uno puede hablar de los profetas, de los patriarcas, de todos aquellos que Dios usó para hacernos llegar la palabra de Dios. Pero el sembrador, hermanos, ¿quién es? Porque creo que esa parábola también es bastante conocida. Ahora, un ejercicio que siempre hago solo para animarles a compartir el tesoro que Dios nos da desde esta perspectiva. Hermanos, ¿en cuántas tierras se produjo semillas? ¿De 4 en cuántas? Entonces, ¿qué es más probable que me digan cuando yo predico el Evangelio? ¿Que no o que sí? ¿Debería entonces eso detenerme? Continúa delante de quien le diga que no. Dios tendrá misericordia de él. Vaya con quien le diga que sí. Porque para eso el Señor le apartó. Para eso usted conoció al Dios que lo ve desde donde estaba. Para servirle de esta manera, para servirle junto con aquel que ha sembrado. Y aquí, si alguien ya sembró, usted coseche. Si nadie ha cosechado, usted siembre. En último lugar, hermanos, la lección clave de este encuentro en las Escrituras es que el Dios que me ve es el Salvador que muchos otros deben conocer. De nuevo, caemos en el Evangelio. Si usted va a la última sección del pasaje, los versículos 39 al 42, vamos a notar 4 elementos importantes en el conocimiento que otros van a tener de Cristo. Y aquí quisiera pedirle a mi hermano Benjamín si nos dirige en esta lectura. Versículos 39 al 42. Jacob. Luego le dijo a la mujer, ahora creemos, no solo porque tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Gracias, hermano. Mis hermanos, una de las cosas más tristes que yo pude presenciar en la labor evangelística que yo he hecho, yo creo que muchos también han ido en algún momento a este lugar, San Juan de los Lagos.
Hermanos, es impresionante ver cómo personas atestiguan haber hecho caminatas desde hace un mes, desde Ciudad de México, e ir agregando a más personas en el camino para llegar con los pies prácticamente deshechos a la Basílica de San Juan de los Lagos, para subir por esas escalinatas, para entrar de rodillas y recorrer de rodillas todo el pasillo hasta el altar principal y hacer su rezo o su manda o lo que vayan a hacer enfrente de la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos. Creo que es una de las cosas que más me partió el corazón. Que me contaran también de festivales donde llegan 7 millones de peregrinos a esta ciudad. Y es tanto el movimiento que hay que solo pueden entrar en fila, saludar a la imagen y salir por un lateral. Y eso ya les da toda la realización. Una imagen que no los ve. Una imagen que solo está ahí para engaño. Una imagen que solo está ahí usurpando el lugar que Cristo debería tener en el corazón de esa gente que está en nuestro propio país o incluso fuera de él. Sin embargo, hermanos, en un encuentro con el Dios que me ve, me enseña que Él es el Dios a quien todos deben conocer. Y lo deben conocer, hermano, por nuestro testimonio. El primer contacto que toda esta ciudad tuvo con Cristo fue el testimonio de esta mujer. Hermanos, ¿dónde van a encontrar las personas a Cristo? En nuestro testimonio. Y entendemos que significa dos cosas. Significa tanto nuestra predicación como nuestro estilo de vida. Esos dos componentes es lo que conforma el concepto de testimonio. No solo hablar la verdad, sino ser un ejemplo vivo de esa verdad. Y esta mujer, hermanos, lo fue. Ahora, otro elemento importante. Ellos van a conocer al Dios que me ve por su misma presencia. Mis hermanos, Cristo estaba ahí para que lo vieran. Eso nos pone en un cierto predicamento, ¿verdad? Porque evidentemente Cristo no está aquí como para que yo le diga a alguien, ven a verlo. Y sin embargo, eso es lo que tengo que hacer. ¿Por qué entonces, hermanos, si yo le digo a alguien, ven aquí a la Iglesia Bautista del Calvario y entre nosotros verás a Cristo? ¿Cómo tendrá acceso a eso? En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Y eso es exactamente lo que celebramos en la Santa Cena. La comunión espiritual de amor profundo que tenemos los unos por los otros como cuerpo de Cristo. Hermanos, entre nosotros Jesús está. Y cualquiera que venga y se siente aquí al lado de usted, tiene que ver que Jesús está. Tan presente como si estuviera en ese pozo. El otro elemento, hermanos, es la misma palabra de Cristo. Porque ¿cuántos días se quedó Jesús a enseñarles? Hermanos, había gente que ni siquiera quería pasar un segundo en Samaria. Jesús se quedó con ellos 2 días. Era tanta el hambre que tenía esta ciudad por su Salvador, que 2 días tuvo la gracia de tenerlo entre ellos. Y el único pueblo que había pasado una experiencia así es Israel, hermanos. Dios habitando entre ellos. Pues Jesús habitó 2 días con ellos. Y finalmente, hermanos, lo que para mí es, creo, una de las declaraciones más conmovedoras de toda esta historia. Ellos deben conocerlo por convicción. Porque al final volteaban hacia esta mujer y le decían, ya no creemos nada más porque tú no lo platicaste. Ahora lo hemos visto y creemos que este es el Salvador del mundo. Ve lo que implica, mi hermano, mi hermana, el Dios que me ve. Si yo predico que sirvo, alabo, que temo y que amo a un Dios vivo, un Dios que ve, eso es exactamente lo que debe reflejar el fruto de mi labor evangelística. En conclusión, mis hermanos, hemos recorrido un pasaje que es glorioso, que nos presenta la plenitud de la misericordia de Dios. El día de hoy vimos cómo el Dios que me ve nos guarda un lugar entre sus propósitos porque orquesta tiempo y lugar exacto
para encontrarnos. Lo hemos contemplado teniendo misericordia de nosotros a pesar de nuestra condición, de nuestra ignorancia, de nuestro pecado, de nuestra necesidad espiritual. No sé ustedes, pero a mí me ha maravillado el tesoro que Dios nos da para compartirlo, quitándome la vergüenza y transformándola en el testimonio que Él va a usar para ganar a otros. Nos ha ayudado a entender el ministerio que nos llama a hacer. Y también, hermanos, nos da certeza de que Él, siendo el Salvador del mundo, es el único a quien las naciones deben conocer. Si hoy estás aquí en la misma situación que esta mujer, mi Dios te ve. Mi Dios tiene misericordia de ti. Mi Dios puede salvarte. Mi Dios puede darte tesoro. Mi Dios puede darte riqueza espiritual de por vida. Y si ya conociste a este Salvador, hermano, el agua viva no se guarda. De hecho, se le llama agua viva, hermanos, porque es agua corriente. No porque es agua estancada, ese es el contraste. No es el agua de un pozo que solo se queda ahí porque el pozo la contiene. Jesús dijo agua viva. Agua que pasa por un punto, lo llena y sigue su camino. Mi hermano, mi hermana, si a ti ya te llegó el agua viva, que es Cristo, deja que fluya. Deja que fluya. Y que todos a nuestro alrededor conozcan al Dios que me ve, sea por nuestra predicación o aquí entre nosotros. Que el Señor añada bendición a esta meditación de la palabra. Vamos a continuar, hermanos, con la celebración de la Santa Cena.